A ver, te quería hacer una pregunta, Nick. Yo creo que las reglas del juego son muy fáciles, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, en tu caso, lo que tú te dices durante todo el día es que no soy el hacedor y que cuando tengo pues tengo una emoción, me estoy sintiendo movido por dentro, es sentirlo para ver dónde me lleva. ¿Estas son las reglas del juego? ¿Hay alguna más? ¿O va por aquí la cosa? Bueno, yo te diría que las reglas las ponemos nosotros y por eso es que el juego, que es tan simple, se hace tan complicado. La única regla para efecto, si yo voy a utilizar esa palabra, es soltar todo. Soltarlo todo. Claro, soltar todo, pero ¿sabes qué pasa? Que mi pregunta va... ir a hacer esta introducción porque sí, sí. Para mí lo veo muy simple lo que dices, pero voy por el camino de la compañera de decir, pero bueno, cuando te dan el menú tienes que escoger algo, ¿no? En el sentido de que cuando, o sea, si ni siquiera nuestros pensamientos son nuestros, lo que acabas de decir del tema de la antena, que esto es muy radical, sí, ¿vale? Sí, claro. Muy radical, que tenemos otra antena madre que nos da los pensamientos y nos entran y tal. ¿Qué pasa si esa parte nuestra con la que estamos siempre en conflicto, que es la televisión, qué pasa si cuando llega ese pensamiento, esa onda, y no quiere emitir por miedo, por ejemplo? ¿Cómo se maneja esto? Porque tú en tus vídeos muchas veces dices, tienes que empujar un poquito, tienes que empujar un poquito. Y digo, ahora que lo tengo le pregunto qué significa empuja un poquito, porque ahí va el tema de la decisión, ¿no? De que tienes un bloqueo muy importante, que es un miedo profundo, que viene por una programación innata y de lo que has vivido a la vez, que se juntan los dos caminos de programas, y te bloqueas de tal manera que dices, ostras, yo ahora noto esta emisión que me está llegando, que tengo que hacer esto, lo veo clarísimo, pero por miedo, como por ejemplo con la compañera, lo que le trajo aquí esa curiosidad. Y si ella dice, por ejemplo, me da miedo ir allí porque, no sé, si tengo que hablar en público y ya no voy a la charla, que es lo que realmente quiero hacer. Claro. El miedo, que también bloquea y empuja un poquito. ¿Esto cómo se maneja? Mira, primero que nada, es curioso cuando pones el ejemplo de ella, porque tú tiraste una hipotética que no ocurrió. La hipotética fue... Pero ¿qué pasa si a ella le surge el miedo que dice, pero eso no ocurrió? Eso no viene ni siquiera al caso. Los hechos son que ella está aquí. Que si no lo vives no lo sabes, quieres decir, ¿no? Claro, entonces el sistema de pensamientos del ego le encanta tirar todas esas posibilidades. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué si empujo un poquito? Lo que quiero decir con empuja un poco, como si yo fuese el que lo está haciendo. ¿Entiendes? Es una forma de decir que cuando hay resistencia, la tendencia inmediata basada en el condicionamiento es de echar hacia atrás. Esa es la tendencia porque es lo cómodo, hasta que ya uno se cansa de echar hacia atrás, por así decirlo. Empuja un poquito es darle un espacio, mira un espacio, empuja un poco para asegurarte de que no es en realidad una resistencia que está basada en un condicionamiento, sino que simplemente puedes ver si atraviesas eso, entonces es lo que tiene que ocurrir. Pero si atraviesas eso, es porque eso era lo que tenía que ocurrir. Por eso es que estamos hablando simultáneamente, como que estamos hablando en dos niveles simultáneamente, y aquí es donde aparenta complicarse la cosa. Cuando una persona no está preparada para completamente abrirse y rendirse en su totalidad, se le tiene que hablar un lenguaje en el cual la persona aparenta que todavía tiene autonomía, ¿verdad? Aunque no la tiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes miedo, pues sí, ¿cómo tú le hablas a una persona que no está ya abriéndose completamente al reconocimiento que no soy el hacedor? Se le habla como se habla a cualquier persona normal. O sea, ¿tienes miedo? Empuja un poquito para asegurarte que el miedo no te desafíe y no te eche para atrás, ¿verdad? Eso es una forma de decir, eso es una forma de hablar coloquialmente esto. Pero cuando ya hay una rendición en el sentido de que ya mi deseo más profundo cuando esté ese deseo profundo por la verdad,
Muchos de estos conceptos de empuja un poquito, lo que sea, sería en qué contexto. Eso de empuja un poquito aparece para efectos de estudiantes de un curso de milagros. Aparece en el manual para el maestro, cuando te está hablando de, creo que es el capítulo que te habla sobre cómo debe pasar el día el maestro de Dios, o algo así, esto que sí lo otro, donde te dice que aplica más bien para los ejercicios. Lo que dice es simplemente cuando te levantes lo primero en la mañana, dedícate un espacio en silencio, hasta que la resistencia empiece a surgir, porque tú sabes, cuando una persona que nunca ha estado, no hace este tipo de prácticas, pues en un principio pues la resistencia puede surgir bastante, ¿verdad? Es lo que nos saca. Entonces lo que te dice es, cuando la resistencia está ahí, quédate un rato, digamos un minuto o algo así, esto que si lo otro, hasta que la resistencia se caiga, porque se cae. Si la resistencia es tanta que no puedes con ella, es tiempo de parar. Entonces eso aplicarlo a la vida es así mismo. Por ejemplo, si estoy tratando de hacer algo y estoy llamando y me doy cuenta que se sigue trancando y sigo llamando y por alguna razón me estoy dando cuenta que hay mucha resistencia, pues yo hice mis intentos, pero cuando ya te estás dando cuenta que es una pelea constante, espérate, quizás es un momento de parar, que algo que no está fluyendo, ¿verdad? El sistema de pensamientos del miedo quiere seguir para adelante peleando porque cree que sabe lo que quiere. ¿Ves cómo estamos hablando ahora como si hay un hacedor? ¿Ves la trampa? Por eso es que en el mundo de autoayuda es muy típico el de que tú tienes que hacer lo que sea, por encima, por debajo, por el lado, pero tú empuja hasta que lo obtengas. Aquí ya no vamos por este lado. Porque esa idea de empuja hasta que lo obtengas proviene de la falsa creencia de que cuando obtenga eso es que voy a ser feliz. Pero ya nosotros partimos de una premisa que se divorcia de todo eso. Mi felicidad no se obtiene en nada de lo que hago en el mundo. Mi felicidad es lo que soy. Y si yo suelto los conceptos de lo que la felicidad es, no puedo sino que experimentar felicidad. Por lo tanto, tu pregunta se está hablando, ¿ves la trampa? ¿Ves el juego? Cuesta, pero sí. Claro, si tú estás hablando de una persona que cree que es el que está haciendo las cosas y está empezando a abrirse un camino, está abriéndose a esto, el empujar es una forma de decir, cuando haya resistencia, empuja un poco, no tires la toalla todavía. Pero... cuando dices que no tires la toalla todavía, en aspectos prácticos es quedarte con la emoción, ¿no? Ok. Sí, mira, me alegro que le hayas puesto de esa manera. En aspectos prácticos que no estamos acostumbrados a sentir la emoción porque hay tanto miedo de sentir la emoción que paradójicamente lo que podemos para liberarme de verdad y poder ser consciente de esa paz que soy es si permito que la emoción se exprese en su totalidad. Ahí aplicaría eso. Cuando la emoción te arropa, cuando estoy completamente abrumado, ok, quédate con ella. Pero hasta lo que puedas, o sea, quédate con ella. Si la emoción te arropa de tal nivel que no puedes con ella, no pasa nada, entonces echa para atrás. Porque estamos rompiendo, es como los barcos esos que en la Antártica, los rompehielos, ellos no los rompen de un cantazo, ellos tienen que ir poquito a poquito. Nosotros estamos haciendo eso, poquito a poquito nos estamos abriéndonos. Y lo primero que estamos mirando es toda la basura que sale, todos los miedos, todas esas cosas. Lo que pasa es que no se está haciendo de un cantazo porque sería demasiado doloroso. Por eso es que el ejemplo que se utiliza, de nuevo, en las enseñanzas de un curso de milagros es el niño que está muy dormido y está muy envuelto en su pesadilla. La madre, que es muy amorosa, no agarra de buenas a primeras mientras lo ve sudando ahí en la cama, lo sacude y le dice, levántate y prende la luz, porque aunque sea por un momento, el niño se cree que la luz es parte de la pesadilla. Lo que la madre hace es que primero lo arropa, lo acaricia, se le pega al oído, le dice, mi amor, todo está bien. Entonces el niño no puede ver a la madre en el sueño, obviamente, pero la puede oír. Ese escuchar es lo que lo lleva poco a poco a tranquilizarse. Cuando el niño o la niña se va tranquilizando, la madre muy amorosamente empieza a prender la luz poco a poco. Entonces el niño tiene un despertar feliz. Primero está en un sueño que es una pesadilla. Cuando escucha la voz de la mamá diciéndole que todo está bien, él sigue soñando, pero ahora se siente tranquilo. Eso es lo que se le conoce como el sueño feliz.
Eso es lo que está pasando con nosotros. Al principio la mente está muy confundida, empujo, no empujo, tiro, no tiro, qué hago, no hago, tomo las decisiones, no tomo... Porque la mente está tan llena de conceptos y tan confundida que está exhausta, está estresada. Y yo deseo esto del mundo y porque creo que eso me va a hacer feliz y lo persigo y me doy cuenta que no es. Y ahora se me presenta esto y voy poco a poco aprendiendo a relacionarme con el mundo de una forma más dócil, más diferente. Cuando todos esos conceptos y todo eso se cae, empiezas a descansar. Y entonces ya todos esos conceptos se caen. Ya me doy cuenta que no hay nada, no hay que empujar. Si yo miro en retrospectiva mi vida, yo me he dado cuenta cómo las cosas cuando se tenían que dar se daban y yo no tenía que hacer nada. Y también experimenté cuántas veces yo creí que yo empujé y yo hice sacrificio y se dieron las cosas, pero tú te dabas cuenta que eso no se sostenía. Porque para sostener eso vas a tener que sacrificarte el resto de tu vida. Porque la vida tiene otro plan. Y el plan de la vida es suelta. ¿Y qué es lo que se suelta? Cuando uno honestamente suelta, todo esto se simplifica y lo que se cae es el sufrimiento. Entonces la vida se va viviendo como se va viviendo en un principio, como hay un contexto que dice yo quiero esto en función a que eso me va a hacer feliz, pues claro que estamos persiguiendo todo tipo de cosas. Cuando me doy cuenta que ya lo que deseo honestamente es la paz interior y eso ya está claro. En un principio aparente que estoy soltando todo lo que desearía en el mundo y se experimenta aparentemente como un sacrificio porque todavía se está viendo de una percepción errada. Pero es todo lo contrario. Lo que se experimenta cuando de verdad se suelta es un espacio de... Y la paradoja es que puedes disfrutarte la experiencia mucho más de cómo te la disfrutabas cuando estabas apegado a algo. En todos los sentidos de la palabra. La diferencia es que la experiencia es solo eso. Simplemente vivo la vida tal como se me presenta. No soy el hacedor, yo no soy quien elijo las cosas, la vida me presenta los escenarios. Entonces, cómo se vive va en función a si estoy identificado con el miedo o estoy identificado con el sistema de pensamientos del amor y volvemos a lo mismo. ¿Y quién es el que se identifica con eso? Eso no es algo que yo hago, eso es algo que ocurre. ¿Por qué? Porque es lo que toca.